Javier, Qué rico chaleco, pues voy a seguir. Gente en chaleco tengo yo de peso como 50 libras. don Javier Miranda. Sí, yo estoy acá. Ok, listo, ¿no? Pues cuando quieras vas dándole, yo voy a pedirle a los amigos argentinos ahí, tienen el link. Diego, tienes ya el link, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo. Ah, bueno, para que por favor lo compartas con todos los tuyos y nosotros acá haremos lo propio también. Dale. Bueno, entonces dale, Javier. Ok, permítame un segundo. Listo. Sí, ¿todavía no sale la presentación? Sí, no, ya. todavía no. Ya, Javier. Listo, ahí sale la presentación, ¿sí? Exacto. Listo, perfecto. Entonces, muchachos, nada, muy buenas noches. Vamos a trabajar hoy, vamos a hablar un poquitico de balística aplicada a la protección. Esto no es nada diferente que entender qué es la balística y cómo nos afecta. O sea, no vamos a tratar temas profundos sobre balística, pero sí vamos a tratar temas técnicos, como los que estuvieron en la primera charla que di. Muchas de las preguntas que se hicieron en la primera charla quedaron para esta charla. Yo les decía, no, esperen un momentico que eso lo vamos a tratar más adelante. No, tranquilos, que eso lo vamos a tratar más adelante. Bueno, el más adelante es ahora, el más adelante llegó. Esto no pretende ser, ni muchísimo menos, un compendio sobre la balística, nada. O sea, yo soy criminalista, yo soy técnico, soy perito balístico. En ese orden de ideas, lo que trato es de convertir los términos, llamémoslos de alguna manera como decimos en Colombia, los términos ladrillo, pesados, densos, en algo que sea fácil de entender para todos. No hace falta ser un experto tirador o no hace falta ser un perito balístico, un colega, para entender esta terminología que utilizo yo, que la idea es bajarla a términos coloquiales para que todos podamos entender. ¿Qué más? Bueno, no, pues nada, con eso arrancamos más o menos de la misma manera que arrancamos la primera charla. Por eso le decía yo a José, o esta tarde acordamos en una llamada que vamos a hacerla muy somera, muy precisa. Las primeras pasadas ya las habíamos visto en la primera charla, vamos simplemente a recordarlas muy rápidamente y a partir de ahí comenzamos a profundizar un poquito. Pues nada, con esto en mente arrancamos. Entonces hablábamos de un glosario, hablábamos de la acción, del alcance, del calibre, del cargador o proveedor, del cartucho, del fulminante, hablábamos de la munición, hablábamos de qué era OTAN, qué era la anotación, qué era la pólvora, qué eran los proyectiles, qué eran las recámaras y qué eran las vainillas. Eso no cambia, no creo que valga la pena volverlo a retomar porque pues ya lo habíamos visto y inclusive en la charla del lunes se profundizó bastante en este tema. También vimos y vamos a repetir un poquito la clasificación de las armas simplemente para que la tengamos pendiente: acción sencilla, acción doble, acción sencilla, cerrojo, palanca, percutor lanzado, de apertura o quiebre y de bombeo. Esto pues aquí no hay nada que no hayamos visto en alguna o en la charla mía o en la charla del lunes o en la profundización de la charla de alguien más. Por supuesto, una de las condiciones que me puso José es hagámoslo de manera ¿cómo se llama? De manera más dinámica, más suave. Si necesitan interrumpir para que les profundice o les amplíe algo, simplemente me dicen y lo hacemos. Esta charla, como les decía, va a ser bastante rápida, bastante corta. Aquí sí quisiera detenerme porque yo sí quisiera hablar un poquitico de algo que debemos tener muy en cuenta y que lo vimos, pero vamos a repetirlo con un poquitico de profundidad, y es las armas ligeras o las armas de infantería, cómo se clasifican. Eso tiene una relevancia al final de la charla. Las armas de mano, recordemos que son básicamente pistolas y revólveres diseñadas para disparar un proyectil por una sola vez de manera semiautomática. Son portátiles, son livianas, tienen menos de 2 o 3 libras y munición relativamente lenta, entre 200 y 400 metros por segundo.
Un revólver tiene múltiples recámaras, en lo que nosotros ya denominamos cilindro o tambor. Tiene múltiples recámaras, tiene un único cañón y su calibre máximo, en términos generales, es .50 de pulgada. Una pistola es un arma de mano que tiene una recámara y un solo cañón que está integrado a la recámara. Su calibre máximo también es 50. Las escopetas son aquellas que disparan mayormente perdigones que son iguales o inferiores al diámetro del cañón. Entonces tenemos la lluvia, el perdigón pequeñito, el perdigón 7,5, 8, 9, y que mayormente no tienen cañón estriado. Utilizan muy bajas velocidades y tienen muy poco alcance. Más o menos hablamos de unos 40, 50 metros. Por supuesto, no se aplique cuando se dispara el slug, que es la bola completa. Tenemos los fusiles, que tienen un cañón entre 16 y 26 pulgadas, tienen culata, tienen guardamano, tienen munición supremamente rápida, entre 900 y 1200 metros por segundo. Y los calibres usuales, que son los que conocemos, 223, 556, .30, 762, 3006, un pocotón de calibres que conocemos. Su calibre máximo, en términos generales, es el .50, la media pulgada, y aquellos que son de guerra tienen la capacidad de disparar de manera semiautomática o de manera automática. Entonces aquí viene el primer cambio. ¿Por qué utilizo la palabra guerra? Porque yo también tengo un blog, y hace poco hice una entrada en mi blog en la que explicaba, o por lo menos para mí quedó claro, en la que explicaba de manera muy clara por qué no hay armas de asalto. El término armas de asalto se trató simplemente de la propaganda nazi. El término lo enterraron en los 50 y lo desenterraron en los años 80. No existen las armas de asalto. El arma de asalto es cualquier cosa que yo pueda realizar con cualquier otro objeto. Entonces, si yo estoy en el subte de Argentina, de Buenos Aires, y cojo un bate y comienzo a levantar a bate a todo el que se atraviese, esa es un arma de asalto. Porque el asalto es la acción que realiza el ejecutante, no el elemento como tal. Pero de esto, José, si queremos, podemos ampliar un poquitico más, o les dejo el link de la lectura. Tenemos las carabinas, que son en esencia exactamente lo mismo que el fusil, solo que tienen un cañón de 16 pulgadas o menos. No está limitado al calibre 22 long rifle, como en Colombia conocemos, que en Colombia cualquier cosa que dispare munición de rifle o de fusil, entonces es un fusil. Y si dispara munición 22 long rifle, 22 corto o 22 largo, entonces se trata de una carabina. No, así no funciona en la vida real. Tenemos las subametralladoras, que son en esencia carabinas que tienen la misma capacidad de disparar en modo automático, pero utilizan calibre de pistola, no utilizan calibre de fusil. Y cerramos con las ametralladoras, que son en esencia fusiles que tienen la capacidad de realizar disparo automático con alimentación externa a partir de cinta, llamamos canana, o en proveedores. Básicamente su función es ametrallar. Quiere decir ametrallar. Por pronto es que se repitió lo que pasó. Me vio a mí. William. Para escuchar esta charla. William. Por favor, silenciar canal, por favor, don William Pico, por favor. José, tú lo puedes silenciar haciéndole clic en el botoncito de arriba. Sí, el término les voy a pedir el favor, perdón, voy a pedir el favor, la persona que no silencie, me veré en la penosa necesidad de retirarlo del canal para no perturbar la continuidad. O lo podemos silenciar también, haciendo clic en la parte de arriba. Preguntaban si el término subfusil sí existe, es la manera en la que los españoles de España llaman a las subametralladoras. Si se dan cuenta, realmente el término técnicamente es un poco más correcto que el de subametralladora, porque es un fusil es una carabina, perdón, más pequeña que la carabina. La parte, si uno lo quisiera llamar, ¿cómo se llama en español? Absoluto. Si uno lo quisiera llamar de manera absoluta, su nombre sería realmente subcarabina. Pero los españoles utilizan el término subfusil, nosotros en América utilizamos el término subametralladora, y bueno, básicamente es eso.
Listo. Aquí entonces tenemos la comparación de lo que serían una pistola, un revólver, un fusil. Dense cuenta cómo a la izquierda tenemos la línea de fusiles de armas, llamémoslo de alguna manera, de armas gringas, norteamericanas, y a la derecha tenemos el equivalente en armas colombianas. Tenemos, dense cuenta cómo, pues, súper reconocible, un fusil M16 con un Galil AR, y abajo tenemos una carabina M4. Dense cuenta cómo es exactamente igual, solo que su cañón es de 16 pulgadas y de 16 pulgadas o menos. En Colombia tenemos el fusil SAR, luego tenemos una subametralladora. Para el ejemplo que está en la derecha sería el equivalente a una UCI, y se dan cuenta hay una Colt SMG 9 milímetros. Se cuenta cómo es exactamente lo mismo, como las ametralladoras. Tenemos una ametralladora basada en la plataforma M16, y aquí tenemos la Negev, y dentro de las armas de infantería también tenemos las granadas, los morteros y las granadas autopropulsadas. Esta la dejamos ahí simplemente para completar esta. Hablamos de la clasificación de las municiones, y aquí vamos a hablar de lo vimos ya, la clasificación de las municiones, no tenemos mayor diferencia con eso. Hicimos también en la primera clase, insisto, si tienen alguna duda, paramos, que es un proyectil, es el objeto lanzado en el espacio por la acción de una fuerza motriz externa o propia. Los proyectiles son las balas, las ojivas, los fragmentos, las esquilas, las metrallas o los restos. Eso lo vimos también, insisto, pues lo pasamos rápido. Hicimos la definición, la diferencia entre que era una ojiva y que era una bala, que la ojiva es la figura formada por dos círculos iguales que se cortan en los extremos, mientras que la bala es básicamente una elipse truncada por una bola, por un círculo, por una esfera. Entonces no podemos seguir llamando de manera indiscriminada ojiva, porque suena más bonito, a cualquier cosa que se dispare de un arma de fuego, porque el día que nos toque hacer una pericia delante de un juez, vamos a tener un problema grandísimo. Porque el señor le dispararon con 2 ojivas de 9 milímetros. De una vez el juez, si entiende a qué se refiere, le dice, hombre, muchas gracias. El acusado no fue porque las 9 milímetros no tiene ojiva en el arma que él utilizó. Siga usted y continúe su curso. Veamos los tipos de proyectil. Aquí nos detenemos un poquitico porque esto es relevante para lo que vamos a ver hoy. En los tipos de proyectil teníamos los proyectiles de plomo desnudo, que son muy pesados, los proyectiles de plomo encamisado, los proyectiles semi-encamisados de punta plana, semi-encamisados de punta hueca, tenemos encamisados de punta hueca, tenemos proyectiles múltiples y tenemos proyectiles semi-encamisados, expansivos. Eso también lo vimos en la charla anterior, y aquí está exactamente la misma línea de proyectiles, un poquito por dentro, cómo funcionan y cómo se ven. Aquí tenemos que comenzar a pensar, para la charla de hoy, como les decía, tenemos que comenzar a pensar en términos de peso, que fue lo que vimos más o menos de alguna manera el lunes. Tenemos que hablar Javier, qué pena que te interrumpa. ¿Me puedes colaborar con el link de el aula espejo? Parece ser, tenemos graves problemas. Tenemos 70 personas en sala y tengo 20 mensajes ya que no pueden ingresar. Ok, pero entonces, por favor. Necesito moverme un segundo. Denme sí, claro. Un segundo y ya vengo, ya regreso. Voy a dejarlos con esto para que la vayan pensando. Vayan pensando en pesos de punta y Sí, no está dejando, la sala está presentando fallos. En la sala anterior teníamos solamente 69 personas y no nos dejaba ingresar más personas. En esta tenemos 70 y no me está dejando. Está activa la sala. Listo. Don Dairo, si le ponemos el silenciador al perro, por favor. No tengo el perro en la casa hoy. Pero hay algún micrófono que está abierto donde tienen. Hay un perro de fondo por ahí hablando. Es el perro de la calle.
Listo, ahí me copian, seguimos. Sí, bien pueda, Javier. Perfecto, entonces listo, lo dejé con la última presentación, la última proyección, donde están los tipos de proyectil, y seguimos con la parte de tipos de proyectil. Ahora vamos a entrar a la parte chévere, porque aquí, en este pedacito, entramos a romper muchos mitos. Perdón, aquí hay una cosa que... Qué raro esto. Permítanme un segundo. Nos están hackeando. Eso veo. ¿Saben qué es lo que estoy viendo aquí? Me parece a mí que Google hizo algún tipo de modificación en el sistema. Sí. Porque la sala espejo también me estaba presentando problemas. Y eso sí no es... Pero bueno. Listo, ya estamos aquí, continuamos. Eso sí, somos los que estamos y estamos... Ahora sí comenzó a entrar gente aquí. A la sala espejo. Que la estoy controlando las dos al mismo tiempo. Listo. Entonces, continuamos. Aquí es donde viene la parte de balística. En la parte de balística les pido un poquitico de mente abierta porque, lo digo con todo el respeto del mundo, especialmente en Colombia, encontramos una serie de... Javier, qué pena, discúlpame. Señor. ¿Me das acceso para manejarla y no perturbar y darle acceso a la gente que entre? Objetivamente, porque José, si no, no sé cómo lo hago. En la parte de abajo, vas a encontrar un candadito. En la parte de abajo lateral derecha vas a encontrar un candadito y ahí le das candadito. Con eso así yo le doy acceso a la gente y ya no te molesto más. ¿Vale? Por eso, por aquí dice moderación, administrar, permitir a todos compartir pantalla. Pero es que dice, es solamente a todos. No importa, dale que yo lo administro. O sea, me permite hacerlo con... Listo. Aquí, bueno, está entrando alguien más. Bueno, ahí está. Entonces, les decía, en Colombia tenemos el inconveniente de que llenamos los mitos, las cosas que no conocemos, los llenamos con mitología, ¿no? Un poquitico lo que hacemos, lo que siempre se ha hecho históricamente. Si algo no lo entendemos, culpamos a Dios o ponemos a un gran creador en la mitad o ponemos a un fenómeno inexplicable en toda la mitad para que se encargue de dirigir o de explicar aquellas situaciones que no conocemos de manera puntual, de manera atenta. Entonces, por eso, sobre todo a los muchachos de Colombia, les pido 7 octavos de apertura mental. Y lo digo con muchísimo respeto. Cuando hablamos de las distancias en balística, hablamos básicamente de 3 distancias, aunque la balística se divide, viene en 3, balística de efecto, balística interna, balística externa, que es la parte de balística de balística terminal, y la balística final, que es donde se detiene el proyectil. Hay 3 medidas que son importantes, que son la distancia efectiva, la distancia letal y la distancia máxima. ¿De acuerdo? Uno usualmente en Colombia pregunta, ¿cuánto es la distancia máxima de un proyectil de 9 milímetros NATO de 124 grains con un cañón de entre 4 y 5 pulgadas? Y le dicen 50 metros. Cuando realmente esa distancia máxima puede estar cerca de los 1400 metros. Entonces ahí todo el mundo se rasca la cabeza y dicen, ¿cómo así? Esto no puede ser. Y cosas como esas. Porque, como les decía, estamos acostumbrados a llenar con mitos lo que no entendemos. Entonces tenemos, como les decía, una balística interna, de la que no vamos a hablar, ni muchísimo menos, que es todo lo que ocurre dentro del cañón del arma. Una balística externa, que es todo lo que sucede después de que el proyectil ha salido del arma, y una balística de efecto, que es el resultante, es la balística terminal, es cuando se detiene ese proyectil.
cuando se detiene, ya sea porque cae en el suelo o porque impacta una superficie más dura que, llamémoslo de alguna manera, la tensión del aire. La distancia efectiva, estamos hablando de, como les decía, de 50 metros para una proyectil 9 milímetros estándar con una punta, un proyectil de 124 grains. La distancia letal está sobre los 1000 metros para ese cartucho, ese proyectil de 9 milímetros de 124 grains, con una distancia máxima de 1400 metros. Como dato curioso, el récord mundial en este momento se encuentra en 3540 metros para un cartucho de .50 y estamos hablando a más o menos de 914 metros, que son 1000 yardas, para un proyectil de 9 milímetros disparado con un revólver 686, un 929, perdón, un Smith & Wesson Performance Center 929. Eso es para que se vayan dando más o menos cuenta de dónde sale la información de lo que estamos haciendo. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Como les decía, la balística de efecto es el resultante de ese proyectil, qué hace, cómo impacta y a dónde impacta. Hay un tema muy importante que se tiene que tener en cuenta y es la cavitación. La cavitación es el efecto que produce el desplazamiento de un sólido, cualquier sólido, en un líquido o en un gaseoso. Entonces, el hecho de que, bueno, generando cavidades por diferencias de presión, produciendo una estela trasera o una deformación delantera del aire. En ese orden de ideas, si ustedes han visto, por ejemplo, supongo que ustedes han visto, no, supongo no, todos hemos visto el agua cuando hierve, o la sopa cuando hierve. Cuando hierve la sopa, hay unas burbujitas que se revientan al tocar el aire. ¿Cierto? Esas burbujitas que se presentan al tocar el aire desde el líquido, esa es la cavitación. Entonces, en la parte trasera, en el proyectil convencional tenemos una cavitación que se genera en la parte trasera del proyectil. Entonces, dense cuenta cómo la punta, por llamarlo de alguna manera, ingresa de manera normal, pero el proyectil en la parte de atrás viene arrastrando aire. Ese arrastre de aire que se está dando en la parte trasera del proyectil es lo que se llama una cavitación trasera. Por otro lado, los proyectiles de punta plana, de punta hueca, tienen cavitación delantera. Es decir, el proyectil, a medida que va avanzando, va desplazando el aire que se va encontrando, dejando que la cavidad sea mucho más pequeña en la parte trasera. De tal suerte que ustedes han visto las heridas de los proyectiles convencionales, el orificio de ingreso es pequeño y el orificio de salida es mucho más grande. Eso es simplemente porque la cavitación arrastra o desplaza el aire en todo el sentido de atrás hacia adelante. Cuando se hace el disparo con un proyectil de punta hueca, la cavitación es delantera. Entonces se encuentra uno, de alguna manera, un orificio muy grande en el ingreso y un orificio pequeño en la salida. ¿Por qué? Porque el aire se desplaza primero al ingresar al objeto, al ingresar al sólido, al ingresar al cuerpo y después pierde toda la energía saliendo con una cavitación, dejando el desplazamiento de energía en la herida, en la parte de la cavitación de la herida. No sé si eso quedó más o menos claro. Sí, señor. Bueno, el viejo Diego dice que sí, entonces sí. Ahora, la balística de efecto, que es lo que llamamos la balística terminal. La balística de efecto o la balística terminal es el efecto del impacto del proyectil sobre el objetivo. Ahí es cuando se llama balística terminal. Terminó. El objetivo en el que hace impacto tiene que ser más denso que el aire. Y al impactar este objetivo se producen tres efectos sobre el proyectil. El primero es la penetración, el segundo es la desaceleración inmediata y el tercero es la deformación. Son tres características puntuales que se encuentran
cuando un proyectil impacta un objetivo. Penetración, desaceleración, deformación. Eso también es importante para lo que vamos a ver. Entonces comienzan las cosas simpáticas o las cosas interesantes como el poder de parada. Entonces, habíamos hablado, me dijeron en la primera clase que habláramos un poquitico del poder de parada. Hoy hablamos del poder de parada con un poquitico de mayor profundidad. El poder de parada no es nada más que la capacidad que tiene un proyectil con determinada masa y determinada velocidad de detener un objetivo. Lo había dicho José Luis en una de las intervenciones, que el detener el objetivo no requiere necesariamente que haya daños atómicos, daños orgánicos, perdón, o dolor. El detener el objetivo también implica el hecho de que yo simplemente desenfunde mi arma y diga quieto, no se mueva. Eso es suficiente para detener un objetivo, suficiente para detener una amenaza. Sin embargo, dentro del poder de parada se le incluyen algunos términos como la causa de un shock hidrostático, es decir, cuando yo realizo el disparo, se cuenta cómo, volvemos a ver lo que vimos aquí, penetración, desaceleración y deformación, es decir, cuando yo produzco el disparo, que se producen el shock hidrostático, un desmembramiento o hay atomización. En general se entiende como daños orgánicos o mucho dolor. De otra manera dicho, incapacitación. Eso es la corriente o la vertiente que yo, personalmente, Javier Miranda, utilizo, que viene alineada con el FBI y viene alineada con la ATF. Por supuesto, la NIJ también está envuelta de los Estados Unidos. Hay otro tipo de corrientes, hay otro tipo de fuentes, hay otro tipo de pensamientos para el mismo término poder de parada, y es cuando de alguna manera la gente comienza a decir cosas como que los calibres 22 no tienen poder de parada, y entonces yo a todo el mundo le contesto con exactamente la misma broma o el mismo chiste. ¿Qué es más peligroso? ¿Un 22 en el ojo o un 45 en el pie? La respuesta, por supuesto, se cae de su peso. La energía del impacto es la aplicación de la energía cinética en balística. Es la cantidad de energía que se transfiere al objetivo, al blanco. Otra de las definiciones de poder de parada también implica que hay mucha mayor transferencia de energía. Eso también se alinea, como les decía, con NIJ y FBI. Es la capacidad que tiene un proyectil de transferir toda o mucha gran parte de su energía a ese objetivo. Eso también permite o genera un shock hidrostático, un desmembramiento, una atomización o, de cualquier manera, la incapacitación del objetivo. Estamos hablando de una amenaza, ya no hablamos de un blanco, ni hablamos de un papel, hablamos de una amenaza real. Entonces, dense cuenta cómo tenemos dos grandes acumuladores de lo que podría entenderse como el poder de parada. La energía de impacto con la incapacitación de ese objetivo, de esa persona, de esa amenaza. Bueno, también puede ser un animal, no tiene que ser una persona. De esa incapacitación que se presenta a ese animal o a esa persona. Dos consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que a mayor masa, es decir, entre más pese el proyectil o entre más velocidad tenga, hay mayor transferencia de energía. Eso es eso es un asunto bastante complejo de tratar, porque los dos términos son de alguna manera ambiguos cuando se habla del poder de parada o la incapacitación. Y a mayor calibre también tenemos mejor transmisión de la energía, pero hay un factor que juega digamos que en detrimento o en contra del mayor calibre, y es la mayor velocidad. Entonces, de alguna manera comienza uno a entender cómo para la escogencia o para la selección de un calibre para la defensa, tenemos que tener esa combinación que nos dé masa, velocidad y calibre, porque si es muy pesado, pero muy pequeño, no hace nada. Pero si es muy rápido y muy delgadito, tampoco. Pero si es muchísimo, muy rápido, más de 1000 metros por segundo, pero tiene un calibre minúsculo del tamaño de una aguja, hace muchísimo daño. Entonces, esas consideraciones tenemos que comenzar a entenderlas
para poder jugar con la selección del tipo de proyectil que necesitamos para la defensa, sobre todo en los países en los que sí tienen la oportunidad de escoger qué tipo de proyectil quieren usar, con qué velocidad y con qué calibre. En Colombia, pues nada, estamos simplemente limitados a 22, 7.65, 9 milímetros, 38 y se acabó. Ya lo demás son calibres no aprobados, no permitidos por la entidad gubernamental que se encarga del control de las armas, y pues para ellos esas no son, como digo yo de manera jocosa, no son cosas de Dios. Aquí hablamos un poquitico de la munición para entornos urbanos. Entonces comenzamos a retomar todo esto que hemos visto en las ¿cómo se llama? En las diapositivas anteriores, ¿no? Aquí se dan cuenta que a la derecha tenemos una gráfica que convertí en una tabla que está a la izquierda, que es, ¿cómo se llama? Retomando lo que dijimos en la parte anterior, el poder de parada o el poder de detención no es lo mismo que la energía del impacto. Entonces tenemos, por ejemplo, un proyectil en la parte de abajo, en la tabla, tenemos un proyectil nato de 124 grains, quiere decir que es muy veloz, 370 metros por segundo. 124 grains es un proyectil bastante pesado, de alguna manera transmite 548 julios. Esto es importante, no aprenderse la cantidad de julios, sino es importante para nuestra charla. Tenemos un proyectil nato, es decir, la misma configuración, 370 metros por segundo, pero con un proyectil más liviano de 115 grains. Transfiere 507 julios, perdón. Tenemos los proyectiles Luger, que son los proyectiles de uso civil, con punta de 115, transmite 453 julios. Un Luger con proyectil de 124 grains transmite 490 julios. Y la munición subsónica, que es la que se emplea en el uso de supresores de sonido, no silenciadores, pero supresores de sonido, algo aquí un paréntesis, algo que, ¿cómo se llama? Hollywood nunca ha entendido. Por favor, díganle a los señores de Hollywood que la munición que suena tiene que ser munición subsónica. No es la primera bala que se encuentran metida en la tienda. De otra manera suena casi tan duro como el calibre anterior. Me explico. Si yo tengo una 9 milímetros y disparo un proyectil de 124 de 115 grains a 370, 350 metros por segundo, va a sonar tan duro como el disparo de una 7.65. Así que no es que se va a ocultar en la habitación y nadie lo va a escuchar. A menos que utilice munición subsónica, en cuyo caso simplemente se va a sentir el sonido del primer cuando haga el inicio de la pólvora. Y tenemos munición subsónica de 124 grains, hay de 142 también, y transfiere 436 julios. Aquí nos vamos un segundito antes de hablar de sobrepenetración y de transferencia total de energía. Nos vamos un poquitico, ahora sí, al cuadrito de la derecha. Dense cuenta cómo los mismos proyectiles tienen una penetración superior a 12 pulgadas. Dense cuenta cómo no hay muchísima diferencia entre un 9 milímetros de 124 o un 40 de 180 o un 40 de 165 o un 45 de 230. No hay muchísima mayor sobrepenetración, no hay muchísima mayor penetración teniendo en cuenta el calibre. Entonces comienza uno a decir, si un 9 milímetros de 124 penetra más de 12 pulgadas, ¿por qué voy a quererme reventar las manos, por llamarlo de alguna manera, disparando un 40 de 165 simplemente por ganar 1 o 2 pulgadas más? O mucho menos, ¿para qué voy a disparar un 40 de 180 para ganarme 2 o 3 pulgadas más? Ya el pisco después de esto está simplemente frito, o sea, ya lo maté, ya no tengo amenaza. Dentro de las 12 primeras pulgadas, dense cuenta que pues, nuestro cuerpo mide de ancho, pues dependiendo de si tenemos barriguita o no, mide más de 12 pulgadas. Entonces, en ese orden de ideas, comenzaron a jugar con, bueno, ¿qué tipo de munición es la que realmente necesito para poder tener una detención óptima de mi amenaza sin perder en energía en el impacto? Retomemos el cuadrito de la
retomemos el cuadrito que está a la izquierda. 548 julios, el proyectil nato de 124 grains, presenta sobrepenetración. Es decir, miren cómo funciona. La sobrepenetración, como ustedes saben, es simplemente que el proyectil atraviese de un lado hasta el otro, ¿correcto? Si yo tengo un proyectil que me transfiere 548 julios y me presenta sobrepenetración, entonces la pregunta que les hago es, ¿ese proyectil deja en el objetivo, deja en el blanco más o menos energía? Más energía. Si tengo Más sobrepenetración, energía. es uno que no penetra, porque, o sea, Exactamente. eventualmente está desperdiciando energía porque continúa, ¿no? O sea, la eficiencia es mínima, es menor o A. Exactamente, viejo Diego, exactamente. Bueno, decía, uno comienza a tener un pocotón de mitos en la cabeza y dice, no, me transfiere más energía. De alguna manera sí y no. Por eso les decía algunas diapositivas atrás, diapositivas atrás, que uno tiene que jugar también con la velocidad del proyectil. Si hay sobrepenetración, vamos a poner un número aquí loco, 548, hay sobrepenetración. ¿Qué quiere decir eso? Que el proyectil, después de que deja el blanco, sigue teniendo energía. De tal manera que de esos 548, voy a decir cualquier pendejada, es simplemente se me ocurre, no son términos ciertos ni son términos objetivos. De esos 548, el proyectil transfiere 400 y deja 148 para continuar con su recorrido. ¿Entendido hasta ahí? Ahora tomamos la munición subsónica, más lenta, más pesada, pero transfiere 436 julios. Si ese proyectil de 436 julios deja los mismos 400 julios, transfiere los mismos 400 julios, ¿cuál de los dos proyectiles transfiere más energía? ¿El de 500 que deja 400 o el de 400 que deja 400? El de 400 que deja. 500 que deja 400. No, el de 400 que No, deja 400. transfiere más energía el de 400 que deja 400 porque deja el 100% de su energía. Sí. Sí, ya, sí. No pierde energía. Claro, no pierde nada. Es decir, no hay energía que se pierda, no hay energía que se disipe en ninguna parte. De 400 deja 400, o sea, deja el 100%. El de 500 deja 400, es decir, deja roughly el 75% de su energía. Sí se dan cuenta cómo el poder de parada, como les decía, no necesariamente es lo mismo que la energía de impacto. Entonces, muchas veces me preguntan a mí en charlas y en grupos, ¿usted qué le parece más peligroso? ¿Un 38 revólver o un 9 milímetros? Hablando del cartucho, no del arma. Y yo siempre voy a contestar exactamente lo mismo. Desde Colombia no tenemos sino la opción de transferencia de 548, porque es el tipo de munición que nos venden. No tenemos más munición en Colombia. De tal suerte que personalmente encuentro mucho más peligroso un proyectil de calibre 38 especial, porque de sus 390 julios va a transferir 390. Mientras que un proyectil nato de sus 548 va a transferir, para el ejemplo que estamos teniendo, más o menos 400. Así que transfiere mucha más energía. En términos porcentuales, transfiere más energía a aquel proyectil que es más pesado y más lento. Porque, como les decía, no se presenta la sobrepenetración, hay transferencia total de energía. No sé si hasta aquí me siguen. No, sí, Javier. Correcto, sí, señor. Bien, vamos bien. Listo. Entonces, la incapacitación. Entonces comienza uno a jugar con asuntos como estos. La incapacitación, ¿se acuerda que habíamos hablado en el principio lo que era la incapacitación? Es el daño que produce, ya sea por el tamaño de la herida, si se trata de calibres grandes, entonces ya comienza uno a entender tamaños de heridas.
o por shock hidrostático en armas largas. Entonces, dense cuenta como calibre grande no es lo mismo que arma larga, no es lo mismo que proyectil rápido. O tiene uno que comenzar a entender las diferencias también para hablar. Entonces ya no puede uno hablar de, es que me encontré una carabina 5.56, entonces salen los señores periodistas a decir, es un arma de gran calibre. No, el calibre es 223, es realmente una cosa de 5 milímetros, 6 milímetros, es de calibre chiquitico. De alta velocidad, sí, pero no de gran calibre. Y esto, transferencia de energía, puede incrementarse utilizando municiones ES. Ese tipo de municiones especiales son balas huecas, balas explosivas, balas expansivas. Viejo Rodrigo, cerramos la comunicación, por favor. Gracias. Balas huecas, balas explosivas, balas expansivas sin velocidad. Por ende, no importa o deja de ser relevante la cantidad de energía que transmita. Entonces, vamos otra vez atrás. Aquí habíamos hablado de la transferencia de energía. Pero cuando yo tengo un proyectil como el NATO, 124 grain, 370 metros por segundo, 548 julios, pero su punta es una punta... pero bueno. Su punta es una punta expansiva. Sí, va, eso te iba a conseguir, pero... Yo te consigo, pero... Esto de la clase. Tiene que darle hora, ¿verdad? Aquí es una parte de la clase. Ojalá que no, pero... Ojalá que no, pero... Nunca pase, pero... Por favor, hay micrófonos que están abiertos. Estamos escuchando la conversación, más no la capacitación. Gracias. Gracias, José. Entonces, si tenemos proyectiles supremamente rápidos, pero con la consideración de que son balas expansivas, si son balas expansivas o de punta suave, lo que va a resultar es la cavitación delantera. Recuerden que habíamos hablado de la cavitación delantera. Va a transferir el 100% de esa energía al objetivo, al blanco. ¿Por qué? Porque cuando el proyectil se desacelera, también se deforma, produciendo shock hidrostático, desmembramiento o atomización. Por eso les decía, cuando comienza uno a jugar con el tipo de proyectil, comienza uno a entender, a entender también que la cantidad de energía transmitida deja de ser relevante porque lo compenso con un proyectil que se deforma tan pronto toca, es decir, rompe, daña, quiebra, parte, se expande, busca y todo eso. En esta tablita vamos a encontrar las lesiones incapacitantes, se llama esto. Lesiones incapacitantes y lesiones no incapacitantes. Dense cuenta como el 22 Long Rifle, que es un calibre al que todo el mundo le hace el feo, de 154 disparos, el 60% de los tiros pegaron en la cabeza con una tasa de letalidad del 69%, es decir, el 31% quedaron vivos. Si hacemos el mismo ejercicio con 380, que es 9 milímetros corto, y con 38 especial, dense cuenta cómo está subrayado en rojo, el 62% de las personas a las que se les dispara en la cabeza con el 380 o con el 38 especial, el 55% resultan muertos, únicamente salvándose el 16 y el 17% respectivamente. Entramos al 9 milímetros. El 9 milímetros tiene, de alguna manera, recoge todo lo que nosotros necesitamos. De 456 disparos, el 47% terminó en lesión incapacitante, es decir, en muerte. Es un porcentaje cerca del 50%, no está mal, con lesión no incapacitante del 13%, o sea, solamente el 13% sobrevivieron. ¿Qué nos dice eso? Más allá de lo que pensemos de manera
amigable, más allá de lo que pensemos de chéveres, o ay, yo tengo una 45, qué bonito, no, pues mi 380 es lo máximo, no, es que con mi 22 hago y deshago, hago locura, no, es que el mejor calibre es el 45. Dense cuenta cómo los números sostienen al 9 milímetros como uno de los mejores calibres. La otra ventaja es que a ese 9 milímetros le podemos colocar munición expansiva y de inmediato las lesiones incapacitantes suben. Pueden pasar del 60 al 70%. Recordemos, incapacitante como la cantidad de energía que transmita para detener la amenaza y que no necesariamente debe terminar en la muerte de esa amenaza. Entonces, siempre ha habido la discusión eterna de cuál es mejor, si el 45 o el 9 milímetros, bla, 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 bla. No, el 9 milímetros tiene todo lo que se necesita. En un cartucho pequeño, pequeño, barato, fácil de conseguir, fácil de hacer, utilizado en prácticamente todo el mundo. Por eso es de alguna manera el rey. No estamos diciendo que los otros cartuchos deban ser despreciados, es simplemente que el 9 milímetros de alguna manera constituye o combina todo lo que queremos, todo lo que necesitamos para realizar una alta incapacitación con una transferencia alta de energía y una inhabilitación de ese objetivo, de ese contrario. Esto nos dice que la munición que deberíamos tener en cuenta para los entornos urbanos y teniendo en cuenta lo que tenemos lo que tenemos en cuenta en cada uno de nuestros países es necesitamos un cartucho que tenga alta transferencia de energía de impacto. Ya vimos lo que era la transferencia de energía. Entonces, tense en cuenta como aquí hay 9 milímetros camisado y uno full metal, expansivo. Necesitamos un calibre que sea apropiado para la incapacitación. Ya vimos las cifras, 9 milímetros de alguna manera lo logra. Que tenga manejo y control de retroceso. El 9 milímetros es un calibre relativamente, como decía un muy buen amigo, es un calibre arrebatado, es un calibre rápido, pero es un calibre que se deja manejar muy bien. Con una correcta empuñadura, manteniendo los principios fundamentales del tiro, logramos un calibre muy, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se diría? Un calibre muy, que se porta bien, muy caballeroso, con todo y que es muy, muy arrebatado. Tenemos una alta capacidad de incapacitación si le bajamos la velocidad, es decir, si utilizamos municiones Luger o municiones subsónicas, o en Colombia, como gran cosa, la Factor 132, tiene poca sobrepenetración cuando comenzamos a combinar los diferentes tipos de puntas que necesitamos. Entonces tenemos una punta hueca, una punta plana, inclusive hasta un mismo Watt Cutter en entornos urbanos. Y tenemos una alta comercialización. Prácticamente no hay un solo país en el mundo en el que no se consiga munición de 9 milímetros, ya sea que la vaya a comprar a la tienda o, como en las películas, que se la quite al bandido. En la alta transferencia de energía de impacto hay un asterisco y decimos, esto es lo que busca el blindaje. Dense cuenta que los blindajes lo que hacen es simplemente desacelerar el cartucho para que no transmita su energía. Eso fue una idea que me nació esta tarde, una conclusión que me nació esta tarde después de una conversación con José. El blindaje no busca evitar que el tiro rebote ni que haga cosas raras, simplemente necesita atraparlo, desacelerarlo y quitarle absolutamente toda la energía que pudiera transferir. Por eso, de alguna manera, y ya pues para cerrar, como les decía, era una charla bastante corta, por eso y para cerrar, el calibre de 9 milímetros tiene las mejores prestaciones de lo que podríamos necesitar en entornos urbanos. Pero ojo, vamos un poquitico atrás, teniendo en cuenta que necesitamos cartuchos que sean livianos, que sean pesados y que no sean tan rápidos para que haya la mayor cantidad de transferencia de energía que podamos lograr en cada uno de esos disparos y que logremos al final lo que se busca, la incapacitación. Los calibres, aquí abro un paréntesis, los calibres muy, muy rápidos o muy grandes como el 50 BMG, que es el .50, ese calibre de fusil de francotirador grandotote que utiliza el Barrett,
Él es un calibre relativamente pequeño, pero lo que hace es atomización. Es decir, el blanco, al ser impactado de un blanco, desintegra la materia. Entonces, no hay cavitación, es irrelevante si hay cavitación o no, simplemente hace desintegración de la materia. Y en los calibres de fusil como 7.62 o como 5.56, lo que hace es la cavitación trasera produce desmembramientos. Muy rápido, transfiere transfiere muy poca energía, pero tiene una cavitación muy grande por la velocidad que tiene, que es el doble de un proyectil de 9 milímetros. Estamos hablando entre 900 y 1000 metros por segundo. Entonces, el daño que se da no es por transferencia de energía, sino por cavitación, porque es supremamente rápido. Y con eso, pues, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pataleo, puchero, duda, queja, sospecha, temor. Bueno, estoy sorprendido de ver la gran cantidad de preguntas que hay. Ay, hijo de madre, yo no la he visto. No, mentiras, por ahí veo que Diego levantó la mano. Diego, yo les cuento una cosa, mientras que ustedes estaban ahí, no, la verdad he estado aquí luchando, batallando. Me va a tocar hacer una contratación para tener posibilidad de ingresar a 300 personas al canal, porque efectivamente Google hizo unas modificaciones y muchas personas se quedaron por fuera. Yo sabía. Entonces, bueno, Diego, tu pregunta. Sí, te hago Casi 100, porque hay 80. una consulta, Javier. Decís que el calibre 50 lo que hace es una atomización. O sea, no tiene ningún efecto de cavitación. Sí. La atomización la realiza precisamente por la cavitación. Vamos un segundito atrás. Está bien. Entonces, si te das cuenta, cuando hablamos de proyectil convencional, en un calibre 50, la cavitación puede ser, yo sé que es de alguna manera, ¿cómo se llama? Puede ser coincidente, pero la cavitación, el cono de arrastre del calibre, el desplazamiento del aire del calibre en la parte trasera, en la cavidad, en la cavitación trasera, puede ser de casi 80, 90 centímetros. Es decir, a casi 2000 metros por segundo, el golpe que da un elemento que desplaza el aire 80, 90 centímetros, realmente no necesita ni siquiera impactarme, no necesita golpearme. Si me roza, la cavidad va a desplazar el aire donde estoy yo y va a llenar, por decir algo, mi hombro o mi brazo, lo va a llenar con aire desplazado a 2000 metros por segundo. Entre el aire que se desplaza y mi hombro, lo que va a resultar es que mi hombro va a desaparecer porque el aire que está desplazando el proyectil lo va a atomizar. ¡Puf! Está bien, no necesita pegarme. Trabajaría como una gran onda expansiva, una pequeña onda expansiva. Pero viene por detrás, exacto, es una onda expansiva que viene por detrás y viene alineada con el cartucho. Entonces, no necesita realmente impactarme a mí. Por eso el calibre es tan brutalmente efectivo. No necesita impactarme. Si me pasa 60 o 60 o 70 centímetros, 80 centímetros, me va a arrancar el hombro, me va a arrancar la cabeza. No por el impacto del proyectil, sino por el desplazamiento de aire en la cavitación. No sé si ustedes alguna vez han tenido la mala fortuna de sentir una explosión cerca, no sé, de una pólvora, o los que hemos estado en entrenamiento, las granadas las stunning, las granadas de humo, no, las granadas ¿cómo se llaman? Esas que hacen bum, bum. Fragmentación. Aturdimiento. Eso vendría a ser, Javier, eso viene a ser como... Gracias. De aturdimiento. Bueno, primero que todo, sí. Entonces, la granada eso viene a ser un efecto... ¿Aló? Sí, aquí ¿Aló? estoy. Entonces, ¿Me escuchan? Sí. Si han tenido bueno. la oportunidad... Decía yo que eso es una... Espérate, José, termino la idea. Si han tenido la oportunidad de estar cerca de algo de pólvora, de un tote, de algo que les ha explotado cerca, o de una granada de aturdimiento, van a sentir
una onda de choque, un golpe que es simplemente el desplazamiento del aire. Eso multiplíquenlo por... Eso es una onda expansiva, Javier, eso es una onda expansiva porque al momento en que se genera la detonación, la acumulación de gases buscan un espacio inexistente, lo cual hace que ese espacio inexistente genere una presión, y esa presión es lo que se llama la onda expansiva. ¿Ya? Eso, exacto. Entonces, esa onda expansiva viene en los proyectiles en la parte trasera o en la parte delantera, como lo vimos, y se llama cavitación. Por eso les decía, tomen el ejemplo de ese tote o de esa granada de aturdimiento que impactó cerca de ustedes o que conocen cerca de ustedes, multiplíquenla por 1.000.000 y eso es 1.50. 1.000.000 es un número simplemente exagerado. Multiplíquenlo por muchísimo y eso es 1.50. No necesita impactar el blanco. Con que lo roce es suficiente. Creo que lo más peligroso de un roce de eso es llegar a la casa con labial en el cuello, pero pues... Lo más peligroso es mañana cuando digan, ¿y ustedes por qué no nos dejaron entrar a la charla? Eso, bueno, sí, puede ser más o menos. Le cuento que la cantidad de mensajes, tenemos en el aula espejo, tenemos 19 personas, mientras que en la principal tenemos 76. Es decir, no alcanzamos a las 100 cuando todos los días estamos alcanzando, superando las 100 personas. Hoy ni siquiera alcanzamos las 100 personas y tengo más de 30 y pico de mensajes y de llamadas. La gente molesta, incómoda por no poder haber ingresado. Bueno, eso nos obliga. Entonces, yo siempre he dicho que las... Miren, perdón, José. Miren, aquí les hago una pequeña... Ay, sí, aquí. Una pequeña claridad. ¿Se acuerdan? ¿Sí ven dónde está la parte de la energía, no? Bueno, ¿saben cuánta energía transmite un proyectil de .50? 18.000 julios. Con una cavitación de 90, de 100 centímetros, olvídate. Está cerca de eso y te parte en dos. Atomiza completamente lo que encuentra. Por eso cuando la onda expansiva es lo suficientemente... Cuando la onda expansiva es lo suficientemente fuerte, desintegra, pulveriza, y la gente dice, uy, ¿cómo así? Atomiza, se llama. Desaparecen las personas, por llamarlo de alguna manera. En algunas, sin entrar en la parte hollywoodesca, pero sí, efectivamente, la onda expansiva puede llegar a tal momento de pulverizar la materia, precisamente, ¿por qué? Porque la acumulación de gases en un espacio inexistente, y esa acumulación de gases lo que hace es romper, buscar la manera de cubrir ese espacio, y es lo que se llama la onda expansiva. Entonces, por eso es que se generan esos fenómenos de carácter físico hacia los cuerpos. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan. Las personas que han escuchado, sobre todo acá en Colombia, cuando hay algún artefacto explosivo lo suficientemente fuerte, usted se dice, uy, pero no lo tocó nada, pero sí lo reventó por dentro. ¿Sí? Se escucha esa apreciación. Eso es cavitación, pura cavitación. Exacto. Entonces es precisamente por eso. Porque, bueno, aquí tengo... Siga. Ahí. No, aquí tengo una pregunta de Robert Mejía. ¿La distancia máxima de calibre de milímetros la logra en línea recta o es un ángulo específico? Entonces, vamos otra vez a la esta. No se logra en línea recta, porque la distancia en balística, la distancia efectiva es donde comienza la curvatura balística. Los proyectiles no salen de manera rectilínea. Eso solamente pasa en las películas, en Hollywood. Dense cuenta cómo en los punticos rojos que ven ahí, en el puntico rojo que ven ahí, no sé si está el mouse acá, no. Ah, sí, aquí. ¿Sí ven el mouse? ¿El puntero? Sí. Ok.
Esto sería la alineación de las miras, lo que está en rojo. La distancia efectiva es donde comienza la curvatura balística, es decir, los proyectiles no salen de manera rectilínea, ellos suben y vuelven a bajar, que es lo que se llama de alguna manera, de manera coloquial, el aguante. Entonces tiene que disparar un poquitico más arriba, o un poquitico más arriba, o un poquitico más arriba, dependiendo de la distancia a la que quiera, impactar. Entonces no, el proyectil no sale de manera rectilínea. La distancia efectiva la distancia efectiva se determina como el inicio de la curvatura balística. Por eso, para ese proyectil sale de 50 metros, el cañón es más corto, se de 30, 40, el cañón es más largo, el proyectil es más pequeño, se puede hablar de 100, 200 metros. Más o menos, como les decía, para un proyectil de 9 milímetros, en un cañón de 4.5 o de 5 pulgadas, estaríamos una distancia efectiva entre 45 y 55 hasta 60 metros. Ahí inicia la curvatura balística. El récord es 1000 yardas, 914 metros. A mí, esta tarde hablamos con mañana, me acuerdo, sobre yo. Y no, tú no tienes que decir que yo. Entonces le decía yo a José, de alguna manera uno sí tiene que decir yo, porque si no la gente no se entera de lo que uno puede hacer o de lo que uno ha logrado en la vida. Yo, de manera personal, tengo mi récord en 285 metros, con un proyectil de 9 milímetros a un blanco de 60 por 40, es decir, un torso. 285 metros, con un proyectil de 9 milímetros, NATO 124 con una Córdoba estándar. Y todavía hay gente que dice que no es posible, que eso no se puede. Lo tengo en video, lo que pasa es que no lo subo a redes precisamente por ese tipo de personas. Simplemente se limitan a decir que no es posible y nunca jamás lo han intentado. Sí, sí es posible, sí se puede. Javier, es un asunto de física. Javier, quiero hacer aquí sí voy a meter la cucharada como siempre. Fíjese que usted acaba de decir algo muy importante respecto de cuando la gente empieza a pensar o las personas pensamos, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Hoy subí yo un video de una chica rusa que desarma un fusil con los pies, teniendo las botas puestas. Lo desarma y lo arma. Increíble. Increíble. Es que está y no solamente eso. Es que eso no tiene el resorte. ¿En serio? Y no solamente eso. Carga un proveedor en el piso. ¿Con las botas? Yo sé que los amigos argentinos dirán, uy, no, pero ¿cómo así? Pero sí. Y precisamente está en eso, en tener las habilidades y las destrezas al momento de poder fortalecer la capacidad cognitiva, que es lo que nos brinda seguridad para poder cumplir con esas metas inalcanzables para unos. Si yo digo, voy a realizar un disparo, si yo digo, voy a realizar un disparo a X cantidad de distancia, a un blanco con X cantidad de tamaño, y estoy pensando en que no lo voy a hacer, pues nunca lo va a lograr hacer. Nunca lo voy a lograr. Pero si yo Si entiendo la física del disparo, lo voy a lograr. Exacto. Entonces, hay que empezar a trabajar sobre, como decía Javier, sobre el yo. El yo desde el punto de vista constructivista, no desde el punto de vista egocentrista. Cuando yo trabajo el yo de manera constructivista, es para poder orientar y para poder guiar hacia las personas. Discúlpenme, voy a poner la cámara porque tenía la cámara apagada. Yo le decía, hoy hablando con Javier esta mañana, le decía yo, Javier, lo que pasa es que a veces yo me siento incómodo porque yo meto mucho la cucharada en las intervenciones que hacen los diferentes profesionales. Y Javier me decía, José, pero es que usted no lleva un año, pues yo llevo ya 38 años metido en esta historia. Y en 38 años, mucha agua es la que ha corrido. Y si me paro enfrente de la casa, muchos carros han cruzado por enfrente de la casa. Es decir, y yo soy una persona, yo soy una persona que soy integral. Y cuando digo soy integral, es que manejo diferentes campos de la seguridad. Yo inicié a la edad de 16 años y hoy en día tengo 55 años y me he capacitado en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, en Europa, viví y capacitaciones de diferentes áreas.
Entonces, por eso es que meto la cucharada, no porque en ningún momento pretenda ser egocentrista, sino porque hay una trayectoria y lo hago de manera constructivista, es decir, para poder fortalecer o para dar un punto de vista que permita contribuir al enriquecimiento de la charla pedagógica. Y no de manera de decir, es que yo soy el chacho, es que yo disparo con el dedo gordo del pie. No. Entonces hay que empezar a entender y a comprender el cómo administramos el ego, el cómo administramos ese yo interior. Hoy, por ejemplo, estaba preparando yo una capacitación sobre la charla con Javier y iba a hablar algo sobre protección. Y aquí tengo que hablar del yo. Tuve la oportunidad de en 1986 hacer parte del primer anillo de seguridad del Papa Juan Pablo II cuando vino a Colombia. Y tengo mi fotografía y tengo toda esa historia. Y para mí fue una experiencia y esa experiencia quería compartirla desde el punto de vista de lo que implica el ciclo operativo del hombre de protección, desde el punto de vista analítico. No sé si ustedes se han dado cuenta que hago mucho énfasis en el análisis, en la parte comportamental, en la parte fisiopsicológica, psicofisiológica, en la parte del análisis, en esas pequeñas grandes cosas que enriquecen las capacitaciones, pero no de manera egocentrista. Y yo le decía a Javier, yo me siento incómodo y me decía, pero ¿por qué, José, si es que usted no lo aprendió ayer? No, pues son 38 años ya en este cuento, director de seguridad acreditado por el Ministerio del Interior español, técnico profesional en el área de protección, y bueno, cualquier cantidad tengo, como digo yo jocosamente, tengo más cartones que un tugurio. ¿Por qué? Porque soy una persona que permanentemente está buscando ese enriquecimiento del conocimiento. Y de ahí el crear esta maratón, el ser el CEO fundador del Comité Técnico de Armamento y Tiro y de crear diferentes propuestas porque siempre me gusta estar rompiendo paradigmas. Los paradigmas son para romperlos, pero desde el punto de vista técnico, científico, sustentado. Aparte de eso, también soy diplomado en criminalística. Entonces, eso es lo que me permite poder hablar con propiedad, sin en ningún momento pretender opacar la labor que hace el docente, porque tiene una especificidad en algo que toda su vida lo ha hecho. Entonces, lo que dice Javier es muy cierto. No se trata del yo egocentrista, sino del yo constructivista. Y ahora, el trabajo que vengo realizando ahora, que espero próximo poderlo compartir con ustedes, es una investigación sobre el comportamiento del ser humano. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que es la primera arma que tiene el ser humano en el momento en que nace? Viendo el arma como un elemento. La mente, mi estimado José Luis, desde que nacemos. No, mi estimado Luis Urbina, qué pena, pero no es la mente. ¿Quién me dice? ¿Quién se arriesga? El llanto. A hacer La boca. ¿Perdón? La boca. El llanto. Exacto, Franco. El llanto es la primera herramienta que tiene el ser humano como elemento de defensa, como elemento de protección, como elemento de incomodidad, como elemento de comunicación. Esa es la primera herramienta que tiene el ser humano. Y entonces desde ahí empieza esa parte, empieza a generarse ese comportamiento cognitivo para poder empezar a crear diferentes herramientas. Los estudios dicen que pusieron a un niño y pusieron al hijo de un simio, de un chimpancé que tienen similares en su ADN, una diferencia de un 2% en cuanto al ADN, y resulta que crecen por igual, pero en el momento en que el bebé empieza a hablar, inmediatamente se dispara la capacidad cognitiva que tiene. Es decir, es el diálogo, es la comunicación la que permite acrecentar las habilidades y las destrezas. Y por eso es que nosotros empezamos cuando recibimos las capacitaciones, empezamos a recibir información. Eso permite que el ser humano
Y aquí pasamos 25.000 años atrás cuando el Homo sapiens empieza a crear diferentes herramientas, porque el solo hecho de pensar hace que el riego sanguíneo en el lóbulo frontal fortalezca las neuronas. Al fortalecer las neuronas empieza a haber una actividad fisiopsicológica que empieza a segregar diferentes elementos químicos que hacen que la glándula pineal empiece a crecer y el cerebro empieza a crecer. Y de esa manera empezamos a desarrollar esa máquina que es el arma más poderosa del mundo, que es la mente. Entonces retomando el año pasado, perdón. El tema. No, que iba a decir que para cerrar esta parte, entonces retomemos la parte del conversatorio, si tienen alguna duda, y después continuamos con la parte de seguridad para no revolver los temas, no revolver los asuntos. Entonces, no sé si de la balística aplicada a la protección tienen alguna duda, alguna pregunta. Discúlpame, Javier. A mí me quedó una acerca del calibre 50, mi estimado Señor. Javier. El momento que decías tú que cuando este tipo de calibre se dispara contra vehículos blindados, el blindaje lo único que hace es disipar el tiro. Sí. Pero cuando vemos las perforaciones, ¿qué pasa ahí? Porque quiere decir que ya en la primera instancia disipó el tiro y en la segunda instancia ya desaceleró el segundo tiro y pasó el blindaje. Exacto. Me voy a eso por algunas lecturas que hice por el tema que hubo en México con este funcionario mexicano. Entonces, el blindaje, a mi parecer, nos brinda un 50% nada más de protección, dicho a que si se utiliza munición de un alto calibre, en este caso el de la VAR calibre 50, lo único que hace es suspender momentáneamente parte del tiro, pero el tiro en un momento determinado vuelve a pasar. Esa parte nada más, mi estimado Javier. Tal cual. Es decir, funciona exactamente de esa manera. Acordémonos que la función principal del blindaje es desacelerar. Pero resulta que el proyectil tiene tanta energía, acuérdense, 18.000 julios. No hay un blindaje en un vehículo liviano que sea lo suficientemente potente para desacelerar completamente el proyectil. De tal manera que el blindaje que se utiliza desacelera únicamente hasta cierto punto. Más allá no puede seguir desacelerando. El proyectil trae tanta energía, viene con tanta velocidad y trae tanta energía que simplemente, es decir, se desacelera hasta donde pueda, pero no es suficiente y pasa derecho, sigue derecho. Ahora, eso sería tomando en cuenta si el vehículo está parado, ¿cierto? Estacionado. Ahora, si hago el mismo disparo con el blindado en movimiento. En un vehículo en movimiento. Claro, el blindado en movimiento, di tú a unos 50, 60 kilómetros por hora. Y si hace el mismo disparo, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un choque de energías o qué sucede? Hay un choque de energías, exactamente. Entonces puede permitir una desaceleración más rápida o una menor desaceleración. Pero otra vez, sigamos con el ejemplo del punto 50. Súper rápido, 18.000 julios. Realmente se vuelve, de alguna manera, ¿cómo se puede decir? De alguna manera se vuelve irrelevante si el vehículo va a 50 o 60 kilómetros. Lo que esté dentro, hablemos de un Humvee, que no tiene la protección balística para detener un punto 50, pero de alguna manera tiene una muy buena protección balística. Es completamente irrelevante. Pasa de lado a lado y pues atraviesa el blindaje. Si el vehículo está quieto, lo va a atravesar. Si el vehículo está en movimiento, lo va a atravesar. Por supuesto, hay muchas consideraciones que uno tiene que tener en cuenta, como es, por ejemplo, el ángulo mismo de ingreso. Si el ángulo es perfectamente perpendicular, el disparo va a entrar completico. Pero si es un ángulo cerrado de unos 25, 30, muy seguramente no va a ser penetración. Pero todas esas son las funciones que, como dices, allá se va uno al campo, allá con su regla, se va uno con su pie de rey, con su calibrador, se va uno con su ángulo, se va uno con su regla, se va uno con su láser, se va uno con todos sus jugueticos de perito balístico, a sacar medidas de dónde disparó, quién disparó, y como ya saben, la cinética del movimiento,
Esto, lo rico de esto, como les decía en la primera charla, es que en el colegio debieron habernos enseñado física así, y no con en un tren sale de Tokio. ¿A quién puta le interesa un tren de Tokio? Un proyectil es disparado a 1.50 contra un Humvee que está a 280 metros y viene a verlo. ¡Oh! Sabrosísimo hacer el cálculo. Un tren sale de Santa Fe y entonces llega a Buenos Aires. ¡Qué tren, ni qué Santa Fe, ni qué Buenos Aires! No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. No, listo, José. Entonces, nada, ahora sí continuemos con la partecita de... Espérate, yo cierro acá. Gracias. Continuemos con la parte de seguridad. Bueno, no, sí, lo que el comentarles a todos a ustedes el por qué de pronto soy un tanto irreverente en el sentido de no querer perturbar, incomodar al docente, sino de generar algunas inquietudes, algunos debates, generar algunas preguntas para que sea muchísimo más dinámico. Y en el campo de la seguridad, yo le decía a Javier, mire, en el campo de la seguridad lamentablemente tenemos un fantasma y es el yoísmo, el yo. Y eso resulta ser incómodo para quien imparte y para quien recibe la capacitación. Entonces es bueno que la gente sepa, como se habló en una capacitación, que la gente sepa a quién tienen enfrente, cuál es la formación que tiene, cuál es la trayectoria que se tiene, para de esa manera poder entender, porque desafortunadamente, mire, vendedores de humo creo que hay en todo lado. Vendedores de humo en la Argentina, en México, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en todo lado hay vendedores de humo. Personas que hacen una capacitación ayer y mañana ya están dictando un curso. Y eso es grave. Eso es grave, ¿por qué? Porque no hay un proceso de metodología de enseñanza y de aprendizaje, no hay el diseño de una estructura curricular académica, no hay un proceso de evaluación, de seguimiento, no se hace la especificidad de unos objetivos generales, de unos objetivos específicos, y todo eso genera confusión. ¿Y el problema cuál es? El problema es que aquella persona que tiene unos recursos económicos, que los invierte en una capacitación, pero que está mal formado, pues sencillamente se va con esa mala formación a poder realizar su actividad. Y está seguro de que su formación está bien, pero cuando se encuentra con personas verdaderamente éticamente profesionales dentro de su actividad, empiezan a haber esos cuestionamientos y empieza a haber esas rivalidades. No, pero es que usted, ¿qué me viene a decir a mí? Que es que yo estuve con no sé quién, que es que yo estuve con no sé cuándo. Aquí no se trata de eso, aquí la investigación, y todos lo hemos dicho, siempre alumnos, todos los días aprendemos. Entonces, de ahí esa importancia. Ahora, hay otra cosa. Hay gente que de pronto se puede sentir incómoda porque uno es repetitivo frente a las cosas. El docente es repetitivo. Esa es la función que cumple el docente. Estar repitiendo. Yo llevo 37 años de estar haciendo manejo seguro de armas, y yo recuerdo que por allá en el mes de abril de 1985, cuando estaba aprendiendo a manejar el G3A3, el G3A4, la subametralladora Madsen, la pistola, la Browning, me enseñaron los principios básicos del tiro. Y todavía llevo 37 años y me siguen enseñando los principios básicos del tiro. Yo no puedo dar por hecho que lo que aprendí hace 20 o 30 años ya lo tengo que dejar olvidado, no. Por eso vienen las recertificaciones. ASIS International es una agremiación de carácter internacional creada en los Estados Unidos, que significa, saca sus diferentes cursos, de entre ellos el CPP, el Certificate Professional Protection, certificación profesional en protección. Pero esa certificación no es de carácter duradero,
Usted tiene que hacer una recertificación a determinado número de años. ¿Para qué? Para poder tener esa retroalimentación. Escuchábamos a don Luis y a otras personas acá que llevan, don Luis, desde el año 75 dijo usted, ¿no? Desde el año 75 está capacitando personal. Y aquí está don Luis todos los días asistiendo a clase, ¿no, don Luis? Don Luis Viallo. Sí, sí, afirmativo. Así es, José. Entonces, uno no puede dar por hecho de que porque yo ya hice el curso, porque es que usted qué me va a venir a enseñar. No, porque ahí es donde empieza a florecer ese egocentrista destructivo. Ustedes hace un momento estaba diciendo, y voy a preguntarle a don Dairo Aponte, don Dairo, estuvo haciendo el curso de investigación que hicimos el año pasado sobre oplología, que es un tema que la gente desafortunadamente o afortunadamente, no sé, cada quien lo verá desde su óptica, no tiene el conocimiento amplio. ¿Cuánto tiempo duramos haciendo el curso de oplología? También, don Luis, estuvimos desde agosto hasta diciembre casi, ¿verdad? Sí, señor, así fue. Así es. Y ese curso de oplología, don Dairo, su apreciación sobre ese curso de oplología de investigación, porque yo no soy oplólogo, yo soy una persona que está investigando para convertirme en un oplólogo. Y en este momento hay muchas personas, como se dio entrada a varias personas que son ajenas a esto, especialmente en la sala de espejo, veo muchas personas que es la primera vez que entran, dirán, uy, ¿esto qué pasó aquí? ¿Y estos quiénes son? ¿Y de dónde salieron? Pues no conocerán el término de oplología. Don Dairo, ¿qué vimos de oplología? ¿Cómo abordamos eso? ¿Cómo fue ese procedimiento y ese proceso de investigación? Bueno, José Luis, no, pues bastante interesante porque para mí, sinceramente, igualmente era un tema nuevo. Y pues la metodología de estudio que se manejó, pues siempre daba como lo dejaba uno como con esas ganas de aprender más. Entonces, aparte de lo que se veía en cada una de las clases, pues entonces también le quedaba a uno el bichito para uno empezar a buscar por su lado, investigar también, empezar a mirar pues como el tema de la historia. Pues muy chévere ver cómo eso viene de tanto tiempo atrás que muchas veces uno pasa por alto tantas cosas y entonces ya uno le va dando pues como el sentido y chévere. Y también de saber de que es algo que lo estamos explorando y más, o sea, duramos varios meses haciendo las clases, igual este es el momento que no hemos terminado, es algo que está pendiente por continuar. Entonces, ¿y hemos disparado un arma? Ninguna. Don Luis Urbina, ¿usted quiere por favor agregar algo a eso para la gente que es nueva, que está conociendo esto? Esa investigación que hicimos de oplología, el cómo empezamos a desarrollar ese proceso investigativo de sustentación. Eso no fue que a mí se me ocurrió de hoy a mañana hacerlo. Así es, mi estimado José Luis, pero quisiera, antes de contestar tu pregunta, apoyar lo que dijiste anteriormente. Desde hace muchos años atrás uno ha hecho una capacitación como instructor, pero si uno se queda con el contenido de esa capacitación y estamos en el año 2023, creo que ya quedamos enfrascados y encajonados en el pasado. Entonces, también apoyo esa parte en la que tú nos dices, no, si no podemos aportar, nos quedamos ahí, pero si queremos sumar y queremos llenarnos de más conocimiento, tenemos que buscar. Por un lado eso, no nos podemos quedar con lo que ya aprendimos, porque todo se va actualizando y retroalimentando. Igual en el curso que yo hice de instructor, hace unos años hice también la recalificación de instructor fuera del país. En cuanto a lo de oplología, mi estimado José Luis, voy a hacer la misma queja que hizo Darío, o sea, nos quedamos a medias, picamos un poquito de todo, pero avanzamos bastante. Yo, de hecho, en lo personal, desconocía del tema. Algo nos dieron en el curso de instructores, algo así, y yo, mientras tú nos ibas dando la clase, estaba revisando
mi pensum, y decía, sí, sí está algo, pero es un resumen muy corto, pero en cambio tú nos abriste el panorama, ese abanico de opciones que ha tenido la oplología, ¿no? La historia está contada y nosotros no hemos sabido de la historia. Entonces sí nos falta complementar esa segunda parte, pero más allá de todo eso, como tú también le decías a don Luis Bayo, qué gusto también saludarlo, al tocayo Luis. Imagínate nosotros con nuestra edad, mi estimado José Luis, no es que estamos viejos, ¿no? Pero seguimos preparándonos. Y la frase que siempre la mantenemos, ¿no? Siempre alumnos. Porque llega algo que tú también tocas y que, como tú dices, metes nomás la cuchara, es el egocentrismo. ¿A quién de nosotros nos hiere el ego cuando habla José Luis? A nadie. Porque si es que fuera así, nadie de nosotros estuviéramos en esta clase. Todos creo que aportamos desde nuestra trinchera y básicamente queremos que esto siga ampliándose, siga creciendo. Lastimosamente, unas personas tienen un objetivo cerrado, no salen de ese cajón en el que están metidos, y otras como nosotros tenemos este tiempo para disfrutar. Porque para nosotros, José Luis, no sé qué digas tú, o no sé qué diga Darío o el tocayo Luis, yo al menos cada que estoy en clases disfruto. Y para cerrar, por eso es que estaba haciendo, y perdón la expresión, la bronca, José Luis, dame paso, José Luis, déjame entrar. Oye, y chateando con medio mundo, no me deje entrar, o sea, me desesperaba porque dije, ya empezó la clase y me estoy perdiendo. Entonces, por ahí va todo el asunto, mi estimado José Luis. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que hay algunas personas que están diciendo son las 9:23 y no han enviado la lista. Estoy haciendo, recuerden que los problemas que tuvimos, estoy terminando de hacer el listado. Voy a darle la palabra ahí al secretario, al señor Dairo Julián Balbuena, para que también haga su aporte, mientras que yo termino de hacer el formulario y ya lo socializo para que por favor diligencien el formulario y de esa manera les pueda llegar a sus correos las invitaciones a las diferentes capacitaciones. Quiero comentarles algo muy importante. Nosotros terminamos ahorita la Maratón 2023, 20 capacitaciones que se realizaron, 80 horas de capacitación. No sé si les llegaría a todos el material. Yo sé que está pendiente que les llegue el material al personal de Argentina, pero a los de Colombia y a los que están inscritos ya se les envió el material. Segundo, terminada la maratón, se va a hacer una actividad netamente solamente con personal de las diferentes fuerzas y cuerpos de policía de los diferentes países a solicitud de una entidad. Nos pidieron eso. Pero, por otro lado, vamos a hacer, seguimos con la de tomémonos un café y hablemos de, y también lo mismo de 60 disparos. Pero me han pedido mucho el que hagamos una maratón, una mini maratón, en cuanto a actividades relacionadas con la protección, autoprotección y custodias VIP. Es decir, todo lo que tiene que ver en la parte de formación, capacitación y entrenamiento para personal de escoltas y de protección ejecutiva, protección de transporte de valores y transporte de mercancías. Ese es un tema que vamos a sacarlo. Don Dairo también me cuenta del curso que se montó esta mañana, por favor, mientras que voy terminando de hacer la lista de asistencia. Comentamos sobre el curso que se va a realizar, el curso que es de un día, por favor, don Dairo. Don Dairo. Me parece que no está por aquí, don Dairo. Sí, no lo veo, no lo veo en línea. Ah, vaina. Ah, muchachos, esperemos un momentico. Bueno, entonces, pues básicamente eso. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a enfocarnos en la parte de en el ciclo operacional de personas que trabajan en el área de protección, en lo que tiene que ver con metodologías de enseñanza y aprendizaje en el área de protección, análisis de casuística y para eso, para fortalecer esa parte que me han pedido bastante que se haga eso. Entonces, pues eso, quiero darle la palabra a alguien mientras que termino. Don Leonardo García Nacona, tenga usted muy buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, José Luis. Bien, gracias. Excelentes jornadas. Chicharro, nada para que por favor nos comente de los avances que se han hecho en la parte de oplología, que usted también estuvo participando en ese proceso, donde pues, y discúlpeme, yo no soy oplólogo. Lo que hicimos fue una investigación como tal. Entonces quisiera que habláramos sobre eso. Y le comentara a la gente qué es oplología, ¿no? Porque de pronto no, algunas personas que de pronto no tienen claridad sobre eso. Gracias. Listo, Luis. Se hizo la investigación de la oplología, del término como tal, porque generalmente la oplología, los que medio conocíamos la palabra, pues pensábamos que era el uso de las armas, ¿no? Pero no es solo eso, también hace parte del desempeño y la parte funcional, la parte tecnológica y la parte de cómo actúa la persona. Se me fue el término. Vimos como la parte de los espartanos, que digamos en cuanto a la historia, es un estudio muy interesante porque pues de ahí es la selección del guerrero, de la persona que se entrenaba o que su vida iba a ser guerrero, ¿no? Pues de los mejores guerreros que han habido en la historia. Entonces, estudiamos esa parte, y de ahí también miramos la parte de cómo han sido los avances, ¿no? La parte de la indumentaria también. Efectivamente, lo que quiere decir Leonardo ahí, y discúlpeme que meta la cucharada, es para contextualizar un poco. Ya estoy terminando de hacer la lista de asistencia, por favor, ténganme un poquito de paciencia. La oplología como tal es esa relación que hay hombre-arma, y cuando hablamos de la creación y la formación del guerrero, es de no guerrero de aquella persona que tiene armas, sino de esa lucha diaria que tenemos las personas por las diferentes actividades que desarrollamos, el cómo nos preparamos de manera física y psicológica para poder enfrentar esos retos como tal. Y asimismo, la oplología pues son tres elementos: la oplología tecnológica, que es la que maneja muy bien Javier, y algunos armeros. Es todo lo que tiene que ver con la creación, fabricación de indumentarias, de armas, municiones, explosivos y todo aquello que son elementos para poder enfrentar un combate. Esa es la parte de la oplología tecnológica. Viene la oplología conductual, ¿ya? Es decir, la conducta del ser humano frente a la utilización de esas herramientas. Es decir, hay personas que se empoderan, se sienten con mayor berraquera, por llamarlo de alguna manera, con mayor fortaleza, porque sencillamente portan un arma, se sienten valientes, ¿ya? Y eso no es así. Entonces viene la parte conductual y viene la parte funcional, que es el cómo hacemos el uso de las armas, el cómo se utilizan, el cómo ya sea armas de baja letalidad, letalidad reducidas. Las armas de baja letalidad, letalidad reducidas también son armas que están contempladas dentro de lo que es la oplología tecnológica. La balística forense, oplología tecnológica. Balística terminal de efectos, balística, es oplología tecnológica. El cómo desenfundar, el cómo empuñar, el cómo hacer el proceso de enfunde, desenfunde, principios básicos del tiro, es oplología conductual. Perdón, funcional. Y la conductual, el comportamiento que debe tener el hombre de protección en la realización de sus actividades, tanto como policía, tanto como escoltas, tanto como en el Instituto Nacional Penitenciario, los que trabajan en cárceles. Todo eso es esa parte de cómo se desenvuelven. Bueno, acabo de terminar, ya no les quito más tiempo. Ya voy a socializar con ustedes, pero mientras que socializo, don Dairo tiene la palabra. Por favor, cuéntele sobre el curso que montamos el día de hoy, esta mañana. Está sin audio.
Ya, ahora sí me escuchan ahí. Sí, Ahora sí, sí. sí. Fuerte y claro. Que no sé por qué me salió ahorita. Ya, ahora sí Bueno, me ahí, escuchan. sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, les decía que las buenas ideas salen así. Ya, de acuerdo a una conversación que se tuvo con José Luisa en las horas de la mañana y ayer, pues surgió una idea de dar una capacitación en cuanto a administración de armas, ¿no? En la seguridad privada. No sabíamos cómo llamarlo, pero más o menos la idea es procedimientos y protocolos en administración de armamento para el sector de la seguridad privada. Como yo siempre lo he dicho, esto, la mayoría de cosas que se han hecho en la seguridad privada, sobre todo aquí en Colombia, han sido métodos empíricos. Nadie estudia para trabajar en seguridad privada. Muchos llegamos porque somos retirados del ejército y la policía, y todos esos procedimientos que traemos de las diferentes fuerzas los fuimos aunando y reuniendo para el trasegar y para hacer la administración de la seguridad como más ligera. Entonces, hemos reunido unos puntos y unas causales para montar un pensum académico para esta cátedra. Y eso fue como el cuento, como dijo José Luis, esta mañana. Entonces, estamos en borrador, estamos montando unos ítems. Yo voy por lo menos en el noveno para, no sé, digamos, no sé, José Luis, 4 horas de cátedra. Son 8 horas realmente, y el curso se llama precisamente como lo acaba de decir Dairo Julián, porque una cosa es la administración, procedimientos y protocolos de seguridad con el armamento a instituciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y otra cosa es procedimientos y protocolos para prestación de servicios en vigilancia y seguridad privada, desde la compra, la adquisición o la cesión de armas que se hace de empresa a empresa, pues eso requiere de un marco teórico, de un marco jurídico, perdón. Tienen que ver unos procedimientos y protocolos de almacenamiento, de manejo de documentación, de armerillos, asimismo de inventarios, de la ficha técnica que debe tener cada arma. Es decir, es algo bastante dispendioso que primero en Colombia no lo hay. Que yo conozca, no lo hay. Hay de manera realizado de manera empírica, como lo decía, pero no estudiado en profundidad como lo pensamos hacer. Exacto. Acabo Y de que enviar el formulario para que por favor lo diligencien. Al momento solamente 34 personas han diligenciado, y quiero contarles que en un grupo hubo 72, en un grupo hubo 72, en el otro grupo hubo 14 personas. Entonces, por favor, diligenciar esa información. ¿Para qué? Para que les pueda llegar nuevamente las invitaciones. Vuelvo y repito, nos quedan 2 etapas. Hubo una modificación en cuanto a el aforo de personas en el aula. Me toca ahora, termino con ustedes y fíjense, tengo que seguir trabajando para poder crear el aula de mañana. Mañana la capacitación es con el máster Cecilio Andrade desde España. Entonces, ustedes saben que el máster Cecilio, pues quienes lo conocen, saben la trayectoria, el conocimiento, la experiencia, y es uno de los mejores referentes a nivel mundial en cuanto a lo que tiene que ver con armamento y tiro. La capacitación que veremos con él, ya les voy a decir cómo se llama esa capacitación. Permítanme en un momentico. Esa capacitación la tengo por acá y se llama, a ver, capacitaciones del setup. Permítanme, ya les voy a decir cómo se llama. Voy a abrir un segundito. Es más, les voy a mostrar a ustedes el flyer para que sepan cuál va a ser el nombre de la capacitación. Con eso sí, mientras que terminan de... entonces me toca crear un aula nueva para
que la gente pueda ingresar, porque imagínense, hoy quedó mucha gente por fuera. Entonces me toca corregir eso y eso me toca hacerlo no mañana, me toca hacerlo ahora, para mañana no tener ningún problema y que la gente pueda ingresar. Entonces mañana tenemos capacitación con el Máster Cecilio y la charla que tenemos se llama así. El enfrentamiento armado en el antes, el durante y el después. Es un tema que nos faltaba abordar, ¿no? Desde la parte procedimental, desde la parte cognitiva, desde la parte psicológica, fisiológica. Entonces, pues el máster Cecilio, el doctor Cecilio Andrade, mañana nos estará dando esa importante charla. Bueno, no siendo más, siendo las 9 de la noche, 37 minutos, 57 personas nomás, 58 se han inscrito. En el momento en que cierre las aulas, pues ya no se van a poder inscribir, ¿no? Ustedes ya saben. Entonces, por favor, diligencien esto. Mejor dicho, esta noche me toca trasnochar para mandarles también la información y el material al personal de Argentina. Todo el material de Argentina está ahí. Ya los de Colombia lo recibieron, ¿verdad? Don Dairo recibió el material, ¿verdad? La verdad, no he revisado el correo, José Luis. Don Darío Aponte en Estados Unidos recibió el material. Yo recibí ese documento. Sí, José, me llegaron, creo que fue como 4 archivos. A mí me llegaron 6. Ah, bueno, ok, perfecto. Don Ever, en en Honduras, ¿le llegó la información? Bueno, no siendo más, entonces dijo el mariachi, siendo 64 personas inscritas, con esta me despido. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo, básicamente, ya para cerrar, José. Sí. Un segundito, revisamos el aula, ¿no? Que gracias, que noche, que ahí está el formulario, lo pasaron, sí, no, está bien. Y pues nada, muchachos, agradecerles por haberme escuchado, como siempre, muchísimas gracias a ustedes. Veo que tenemos muchos hermanos en Argentina, un triple abrazo fraternal a mis queridos hermanos de Argentina. Y pues, José, aquí ocurriéndose aquí cosas raras, así esas locuras que se me ocurren a mí. ¿Por qué no pensamos en hacer una charla on demand? Es decir, que sea la gente la que proponga un tema en el que quisieran profundizar. Uno de estos 20, de estas 6 que faltan. 6, 8, es que 8, el día miércoles, Javi, ¿qué falta? El día miércoles están invitados todos los docentes y hay una encuesta que se les entrega para que califiquen al personal de docentes y para las charlas que quieren que se fortalezca. Pues, sí. Yo pienso que con eso ya, por lo menos de mi parte, nada, solamente me resta agradecerles. Triple abrazo para todos. Vamos a pues, cerrar. Ok, listo. Bueno, señores, entonces, muchísimas gracias, muy amables. 69 Muchas gracias, profe Javier. A todos. Excelente jornada. Con todo gusto, muchachos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches. Voy a escribir mi número rápidamente para las personas que me quieran escribir al interno. Buenas noches a todos, muchas gracias. Saludos desde Guatemala. Buenas noches, José Luis, buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, que pasen buenas noches. Nos estamos viendo, si Dios quiere, mañana. Apartamento de la Loma, lunes 26 de septiembre. Espero que todo esté bien. Nadie en casa. Parece que cayó una tormenta de
Bueno, dejé mi número de teléfono para la persona que quiera escribirme por el interno, lo pueda hacer. Alguna sugerencia, alguna recomendación, cualquier cosa, pues ahí tiene mi número para que lo puedan hacer. Perdóname, José Luis, yo te quería agendar, pero se ve que me falta alguna característica internacional o algo. 57 más. 57 adelante de ese número. Exacto, 57 más. Se iba a complicar si no. Claro. No, ¿sabes que no me lo toma? No, Diego, es más 57, 3, 1 y tal. Lo voy a escribir tal cual como